Los que se han enganchado ¿ya están? Sí, sí, ¿Se oye igual? Sí. Vale. Para los que no me conozcáis, soy Tomás Pérez Udueña, secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos, de la UGT, de Castilla y León. A mi derecha tengo a Fonsi Bonafonte, que es la secretaria de Dependencia e Igualdad, y a mi izquierda a Miguel Holguín, que es el secretario de Sanidad, todos de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de Castilla y León, de la UGT. Esta rueda de prensa es por la preocupación que estamos teniendo cada vez más, gracias a vosotros, a los medios de comunicación. Nos estamos enterando continuamente de nuevos brotes en residencias de asistenciales de mayores. Nosotros hablamos con la Junta y no nos da información, no nos quiere dar información sobre el tema. Entonces, nuestra preocupación es que haya más de lo que realmente se está diciendo, porque, claro, nosotros cuando hablamos con nuestras delegadas, nosotros vemos que no nos quieren informar mucho porque tienen miedo, sobre todo las que trabajan en residencias privadas. Tienen miedo, están en el otro brote, las que lo denunciaron no lo han pasado bien, y entonces ahora están teniendo una actitud muy de intentar protegerse para no tener, vamos a decir, acciones por parte de las residencias. Pero estamos continuo y constantemente. Hoy salía una residencia en Ávila, el otro día en Tudela, hace 2 días en Valladolid, continuamente brotes y cada vez más importantes en residencias. Nosotros hace muchos años que llevamos denunciando el modelo asistencial de la Junta de Castilla y León. Recordamos a la consejera que ella siempre habla de plazas, no explica en qué consisten estas plazas, que si son públicas, que solo 18 de las más de 700 residencias de Castilla y León son de gestión pública y gestionadas directamente por la Gerencia de Servicios Sociales. 18 de más de 700. De ellas, de estas 700, 190 están gestionadas por instituciones privadas sin ánimo de lucro, antiguos patronatos que van quedando de aquella sociedad volcada en la caridad del siglo XIX, que se hacían entre las personas más influyentes, entre el arzobispado, instituciones religiosas. Y eso es lo que son unas instituciones residuales que quedan 190 de las demás de 700 residencias que hay en Castilla y León. El resto son todas de gestión privada, cada vez más de fondos de inversión. No ya de empresas del sector, sino de fondos de inversión. Hay 47.457 plazas de atención de personas mayores. De ellas se califican solo 11.993 de como públicas. Y esto lo califican porque se incluyen las plazas municipales gestionadas por empresas privadas. Es decir, que nosotros no estamos de acuerdo con esa calificación, pero aún así no es ni la cuarta parte de las plazas. Cuando hablamos de empresas municipales gestionadas por empresas privadas, nos referimos a que muchos ayuntamientos, ponían cuando un alcalde hacía su programa electoral, un candidato a alcalde, de hacer una residencia en su pueblo. Luego, si era alcalde, muchos lo han hecho, es verdad, han cumplido, han hecho la residencia, pero no la gestiona el ayuntamiento, ni siquiera la gestiona la gerencia. Se la dan a una empresa. Aquí en la mayoría de las empresas que hay en Castilla y León que gestionan esas empresas son Clece y Aralia. Son empresas privadas, pero cada vez más, sigo insistiendo, están entrando los fondos de inversión, los fondos buitres. Y no es una analogía que estamos hablando de gente mayor con los buitres, que nadie confunda. Quizá la consejería podía pensar en eso, tanto en vez de presumir tanto de la gestión. Ellos hablan de plazas públicas. ¿Por qué? Por la concertación que hacen con empresas privadas. Ellos conciertan plazas. Una plaza concertada psicogeriátrica cuesta 59,57 euros al día. Es lo que da la Junta. Y una plaza para un gran dependiente paga 50,98 euros al día. Es decir,
paga 1.787 euros al mes en las de concertada psicogeriátrica y 1.529 euros en las de gran dependiente. Pero no son plazas públicas, se lo pagan a la residencia. Y la residencia, la mayoría, por no decir todas, cobran la diferencia a las familias. Pero ellos hablan siempre, cuando hablan de esas plazas como si fueran públicas. No son públicas. Nosotros insistimos, el modelo asistencial de la Junta es un modelo fracasado, donde desde nuestro punto de vista, y así lo hemos denunciado desde hace años, es un modelo mercantilista, no es un modelo asistencial. Prima más el negocio que la asistencia. Estamos hablando de que más de 42.000 personas dependientes tienen una prestación vinculada para comprar servicios. La Junta apuesta por el cheque servicio, pero son más de 2.000 personas que reciben menos de 50 euros al mes por recibir estas prestaciones. Antes de la epidemia, cuando las residencias no eran noticia, nosotros estuvimos denunciando mucho el modelo de la Junta. En la epidemia se demostró absolutamente el fracaso y la desaparición de la gerencia, la mayoría de las veces en la gestión de la epidemia. Hemos estado en una nueva normalidad y ahora estamos viviendo un segundo brote y mucho nos tememos que vuelva a desaparecer la gerencia y la consejería en este segundo brote. Como ha presentado un informe, la consejería, vamos a analizar ese informe, pero antes vamos a hablar del modelo asistencial y le paso la palabra a Fonsi Bonafante, la secretaria de Dependencia e Igualdad. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por escucharnos y haceros eco de las aportaciones que aquí vamos a verter. Deciros que como UGT estamos participando en unas mesas de trabajo que la Junta, sobre todo por este caos y este fracaso de modelo residencial, ha creado para hacer una nueva ley de atención residencial. Una nueva ley de atención residencial que se prepara para un cambio. Pero, como sabéis, la lentitud política obstaculiza el trabajo del día a día. Y nosotros sabemos que hay un interés político por parte de la Junta para hacer estas mesas de trabajo. Pero nosotros queremos que ese interés sea para la ciudadanía, para los residentes y para que son a los que se le tiene que amparar el derecho a ser cuidado, porque es un derecho que es una parte más de la salud pública y es un derecho fundamental. Pero también queremos proteger a las personas que cuidan a esos dependientes. Por lo tanto, es evidente que cuando la Junta habla de plazas públicas, pues ella dice que son plazas públicas con todos los derechos, pero hay diferencia de trato en cuanto a lo público y a lo privado, porque lo privado, aunque haya plazas concertadas que se consideran públicas, se deben a la organización empresarial que está falta siempre de personal, de medios y de recursos. Por lo tanto, el trato no es lo mismo. Es evidente que hay un descontrol y que está a la vista de todos si vemos esa práctica residencial. Por lo tanto, desde UGT, que estamos asistiendo, que llevamos 8 mesas de trabajo, asistimos, como el resto de entidades, como escuchantes de esos expertos que por temáticas cada mesa va en una perspectiva. Luego hay un debate y hacemos alguna pregunta. Pero sí que tengo que hacer una crítica en cuanto al funcionamiento,
porque nadie recoge esas reflexiones que se suponen tan buenas de los expertos y también de los entes que allí participamos en cuanto al debate. Creemos que es muy importante porque nos serviría de auditoría y evaluación de lo que se pretende sea el modelo de atención centrado en la persona. Esto lleva un riesgo, y el riesgo es que se establezcan en la ley criterios que nos han explicado y que no tenemos transparencia. Referente al planteamiento del diseño, pues creo que no es garantía para cumplir la función de participación, porque la información no es negociación. Riesgo que puede haber en cuanto a que salga una ley que no esté lo suficientemente presupuestada y para hacer efectivo las medidas de ese cambio. Es muy importante, desde luego, como parte integrante, pedimos rigor y actuación, pero también colaboración. Nosotros somos una organización que, como ha dicho el secretario general, vemos en el informe que es inconcluso, porque desde hace muchísimo tiempo venimos denunciando estas múltiples ineficiencias y además esos desajustes de funciones. Y esto lo único que da pie es alimentar una realidad de un negocio de cuidados. La raíz está podrida, hay que sanearla y eso quiere decir que hay que cambiar de forma urgente las condiciones laborales de los trabajadores. En las reflexiones que puedo decir a partir de estas mesas es que los expertos avalan un modelo de atención centrado en la persona, pero en base de igualdad. Quiere decir que sean para todos. Se necesita un reconocimiento de profesionalización y mejora de las condiciones laborales. Eso lo han dicho todos los expertos. Las unidades de convivencia han demostrado que pueden ser un espacio de calidad de vida, de salud y muerte. Por lo tanto, pueden ser modificadas como espacios en unidades de convalecencia. Es importantísimo también, y se le ha dado importancia a la prevención de riesgos laborales. Bueno, pues la realidad nos dice que la Junta puede haber hecho 42 protocolos, pero no sabemos cómo es el seguimiento. Y además, ahora no lo voy a decir, pero si queréis ponemos un ejemplo de varias residencias que tenemos de cómo están trabajando las trabajadoras con un buzo reutilizable de los primeros brotes, pero además sin cambiarlos, que se supone que son desechables, 15 días. Y además, cambiándole de forma unilateral la modificación de jornada que están haciendo 14 horas de trabajo, en beneficio, claro, de la empresa en cuanto a ahorro de personal. Se ha quedado muy claro en estas mesas que la ratio no puede ser global, que tiene que ser una ratio dependiendo del tipo de usuario y el grado de dependencia. Por lo tanto, es urgente hacer cambios. Esto lleva mucho tiempo, la ley, y desde UGT pedimos que cuando acaben las mesas haya una participación, sobre todo para presentar propuestas, pero que se cree una comisión parlamentaria de la dependencia para presentar
estas propuestas en el ámbito de las Cortes y poderlas defender. Ahora, sobre el informe que ha presentado el otro día la consejera de Familia, va a comentar el secretario de Sanidad, Miguel Holguín. Buenos días. Intentaré ser lo más breve posible, pero tenéis que entender que desbrozar un monte lleno de trampas numéricas, recovecos, medias verdades y, cuando no, falsedades de 200 páginas que se evacuó justo sobre la campana, pues tiene su dificultad. El informe, a grosso modo, se divide en 4 bloques. Por un lado, se habla de la importancia del contexto, que supone la cuarta parte del total de las páginas del informe, y desgrana lo ocurrido en otros países y en España, achacando la repercusión del COVID sobre Castilla y León en la mala gestión a nivel central, así como achacando a que tenemos muchas plazas residenciales. La segunda parte del informe son que yo lo resumí como que los datos no te dejen ver el bosque. Aproximadamente un tercio de todas las páginas es una especie de tesina estadística sobre mortalidad, exceso de mortalidad, coeficientes. En el apartado de actuaciones ante la pandemia, que representa un 38% del total del informe, si nos centramos solo en las actuaciones de la Consejería de Familia durante la pandemia, pues ese 38% se ve reducido a un 23% sin más. Y, por último, pues el final feliz, una suerte de resumen de lo desarrollado, a veces repitiendo frases literales, que supone un 5% del total del trabajo y donde ni hay asomo de que se asuman responsabilidades o se mencione algún fallo. Esperanzas vanas, era lo que esperábamos de este informe, sobre todo que hubiera un informe claro sobre la gestión de la consejería y, evidentemente, pues se ha hecho todo perfecto. Es decir, después de 200 folios no hay ni una medida, ni un plan, ni una situación que, por pequeña que fuera, de haberse llevado a cabo de otra manera, habría dado mejores resultados. Es decir, la gestión de la Consejería de Familia ha sido perfecta. Entramos en materia. En cuanto a los datos, según el informe, que remite a datos del Inserso, a 31 de diciembre del 2019 hay 700 centros residenciales con 48.296 plazas, de las cuales dicen que el 90% son de financiación pública, es decir, 38.667 plazas. Eso en el informe. Pues o por error, o por omisión, o por intentar engañar a la ciudadanía, vamos a desgranar un poco estos números. Los últimos datos del Inserso publicados están recogidos en un informe a fecha de diciembre del 2018. No hay datos posteriores oficializados por el Inserso. Y habla de 702 centros con 47.798 plazas, de las cuales solo tienen financiación pública el 77%. Es decir, mienten en la cifra del 90%. Y vuelven a mentir, y lo hacen de un modo tan burdo que, si aplicamos una simple regla de 3 a los datos que ellos mismos ofrecen en el informe, las 38.667 plazas que dicen que son de financiación pública corresponden simplemente al 80% del total de las plazas del sistema. Es decir, se hacen incluso ellos mismos trampas al solitario. Los datos son el 80%, con sus datos, el porcentaje de plazas con financiación pública es del 80%, no es del 90%. Y este 80% además coincidiría o concordaría con los datos publicados del Inserso del 2018 que hablaban del 77%. Como nos ha achacado muchas veces el tema de la transparencia, pues primera pregunta, ¿de dónde salen esos datos? ¿Por qué habla del 90% de plazas de financiación pública si sus mismos datos solo representan el 80%? Seguimos con más datos. Las plazas de titularidad pública representan el 26,1% y las privadas, y hago una mención aquí, el término privado no aparece en el informe hasta la página 62. Parece que a la consejería le da vergüenza que alguien pueda interpretar el término privado con términos peyorativos. Hasta la página 62 no dice nada. Decíamos, las plazas privadas representan el 73,9% restante. Convendría no olvidarse, como decían antes Tomás, que de ese 26% de titularidad pública, solo el 9% son realmente de gestión pública, porque todas las demás están en manos de empresas como Clece y Aralia, que reciben las concesiones de manos de ayuntamientos y diputaciones. Es decir,
Primera conclusión de este estudio. El sector residencial de la comunidad está mayoritariamente en manos privadas. Y en esto viene muy bien una frase que pronunció el secretario general, Tomás, cuando hicimos la evaluación, el único sindicato que ha hecho una evaluación de la gestión de la Junta de Castilla y León en la pandemia, que es que desde cuándo un derecho lo puede gestionar un fondo de inversión. Pues evidentemente en Castilla y León los derechos de nuestros mayores los están gestionando los fondos de inversión. Otro dato llamativo. Hay un constante baile en el número de centros, ya que tan pronto se hace referencia en los resultados a 700 centros residenciales de mayores como a los 1.214 si se consideran conjuntamente con los de personas con discapacidad. Aclárense, no podemos estar, según nos interesen los datos, hablando de 700 en el denominador de 700 o de 1.214. Otra triquiñuela. Según el informe, y lo recalcan, la titularidad pública o privada no tiene relevancia en las tasas de morbilidad que revelan como similares. De hecho, dan un valor de en torno al 37% de tasa de morbilidad en centros públicos frente al 36% en los privados. Claro, que si leemos el informe y hablamos de tasas de morbilidad entendida como la proporción de personas que padecen una enfermedad sobre una población determinada, ¿a qué viene tabular en estos datos porcentajes de centros con contagios en esta tasa si estamos hablando de personas, no de centros? El único interés, una suerte de mare magnum de conceptos que permitan equiparar lo privado a lo público para diluir el peso de aquel en la morbilidad, probablemente. Otro dato. A 30 de junio, el 78% de los centros residenciales de personas mayores y con discapacidad, el 64% si solo consideramos los de centros de personas mayores, permanecen libres de COVID desde el inicio de la pandemia, sin positivos, sin pacientes con síntomas compatibles, sin fallecidos positivos. ¿Qué ha sucedido en el 22% o en el 36% restante de los centros? ¿Qué hicieron mal para que entrara el virus? ¿Quién es el titular de esos centros? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué el 60% de los contagios se producen en centros de más de 100 residentes que están en manos privadas en proporción 3:1 con lo público? 17.000 plazas en privadas contra 5.600 en públicos. ¿Por qué si lo público representa el 28,4% del total de centros, es decir, 199 sobre 700, aporta solo el 25,5% de los COVID confirmados, mientras que los centros privados con un peso del 71,6%, 501 centros, aportan el 74,5% de los COVID. Y de este 74,5%, la mayor parte, el 65,7%, lo hacen los centros de titularidad pública con ánimo de lucro. ¿Todo lo podemos achacar a la suerte? Evidentemente creemos que no. Uno de los datos que nos parecen más graves. En 6 meses, desde el 15 de marzo al 15 de septiembre, solo se han inspeccionado el 71% de los centros residenciales. Es decir, 200 centros no han recibido la visita de la inspección, o incluso más, porque el propio informe habla de que algún centro se ha visitado en varias ocasiones. En 6 meses no han tenido tiempo suficiente de inspeccionar todos los centros residenciales. ¿Qué criterios se han seguido para dejar de visitar o visitar unos centros? ¿Por qué se han seguido esos criterios? Más. Se intervienen solo 6 centros. Sorprendentemente, ninguno de una gran corporación inversora o constructoras, como hemos visto que ha pasado en otras comunidades, y por ello, ya que no son centros que no corresponden a ninguno de estos grandes entes, imaginamos que por eso sí que se dan sus nombres sin ningún problema. 10 procedimientos sancionadores con todo lo que ha caído, creo que nos da más que pensar. Dejando un poco al margen los datos, la impresión que da el marco general de nuestro sistema residencial y el control que del mismo tenía la Consejería, tanto antes como durante el COVID, es de un total caos, descontrol, dejadez y desregulación que pone los pelos de punta. Por más que el informe recalque torticeramente, y cito textualmente, que España no cuenta con un modelo definido de atención residencial y es patente la inexistencia de una orientación general del modelo. Digo yo que la Junta del Partido Popular ha tenido tiempo de definir su modelo en esta su competencia. Decíamos descontrol. 2 ejemplos. La Consejería no tiene ni idea de cuántos residentes hay en el sistema, ya que solo registra a aquellos que tengan reconocida la dependencia,
siendo su fuente de información, otra fuente de información, las bajas de tarjetas sanitarias que le proporciona la Consejería de Sanidad. Hasta el 18 de junio del 2020, la Junta no ha considerado necesario tener un registro de usuarios. Otro ejemplo del descontrol. Hasta ese mismo 18 de junio no se ha hecho obligatorio que los centros residenciales tengan un plan de contingencia. Luego nos preguntaremos que de qué polvos vienen estos lodos. Hablábamos también de dejadez. El día 13 de marzo, la Consejería de Presidencia publica el Marco de Actuación General ante el COVID, que recoge la necesidad, entre otras cosas, de que las consejerías elaboren sus planes de contingencia. Pues qué casualidad que la mayoría de ellas entregan a sus trabajadores los planes entre el 15 y el 16 de marzo, salvo, oh sorpresa, la Gerencia de Servicios Sociales, a la que este sindicato se lo vino reclamando durante días y se nos envió el día 18 de forma personal. Es decir, hasta 5 días después de decretado el estado de alarma, hasta casi un mes después de que ya desde mediados finales de febrero la Consejería de Sanidad ya estuviera llevando a cabo planes de contingencias en los hospitales, la Gerencia de Servicios Sociales no había elaborado ningún documento. Dejadez, porque hasta el 31 de marzo no hay dato alguno de fallecidos. Dejadez, porque hasta finales de marzo no se hacen llamadas a los centros residenciales para recabar información. Dejadez, porque hasta el 4 de abril no se recogen hospitalizaciones, porque hasta el 10 de mayo no aparecen datos de derivaciones, quizás ocultando los datos de las no derivaciones. Dejadez, porque hasta el 6 de mayo, es decir, 2 meses después de decretado el estado de alarma, no hace su primera resolución de compra de material y porque hasta el 15 de junio, es decir, 3 meses después de decretado el estado de alarma, no comienza a autoabastecer a sus centros propios. Hago un inciso en este punto. Fuentes de la Consejería de Sanidad, como diríais vosotros, off the record, no se han cansado de repetir la desidia y la nula colaboración de la Consejería de Familia y la Gerencia de Servicios Sociales a los que han tenido que abastecer de material, incluso de facilitarles recursos humanos. De hecho, podríamos hablar casi de una intervención de facto de la Consejería de Familia por parte de la de Sanidad, que no se llevó a la oficialidad, y todos lo sabemos, por lo que supondría para el bipartito, en concreto para el Partido Popular. Por cierto, fruto de esta dejadez previsora y de su actuación perezosa en la gestión de la crisis en su ámbito, de esos polvos tenemos el 15% de trabajadores positivos sobre el total de los mismos, porcentaje que sube al 27% si solo consideramos los centros con contagios. Vamos terminando. Sobre el apartado de transparencia, ya conocéis el dicho, dime de lo que presumes. Un ejemplo. Para evitar dar los datos segregados por centros, se recurre a pedir permiso a los propios centros, algo que es ilógico y que no viene recogido en ninguna normativa. Se recurre a los servicios jurídicos de la Junta, a la Abogacía del Estado, a la Agencia Española de Protección de Datos, al propio delegado de Protección de Datos de la propia Gerencia de Servicios Sociales. Es decir, desde el 15 de abril que ponen en marcha la maquinaria hasta el 24 de septiembre, por cierto, un día después de que el comisionado de Transparencia publique su informe, la Consejería se pelea como un gato panza arriba para no dar una información de evidente interés público como resuelve el comisionado. No olvidemos que tampoco se da la información referida y requerida por un medio de comunicación sobre las quejas y reclamaciones de usuarios y familiares, así como los expedientes sancionadores abiertos desde 2015. También se niega a dar esos resultados. Conclusiones. La primera es muy sencilla. La culpa es del COVID, del Gobierno central y de tener muchas plazas residenciales en la comunidad. Tras este chascarrillo, perdón por la licencia, nuestra conclusión sería, 1, que este informe no es más que una sucesión de datos que persigue más la desinformación que la información sobre la gestión de la Consejería de Familia. 2, que no hay ni un pequeño atisbo de asunción de responsabilidades ni de reconocimiento de haber hecho nada mal. Con lo que, 3, estamos condenados a sufrir la repetición de los errores de la primera ola. Y, lógicamente, 4,
Nos ratificamos en la petición de cese a quien corresponda de la Consejería de Familia y de su equipo de la Gerencia de Servicios Sociales, no solo por la deficiente e ineficaz gestión de la crisis, sino por la nulidad del sistema residencial de Castilla y León que instauraron y defienden. Bueno, después de este exhaustivo análisis del informe de la propia Consejería, queremos ya, para resumir esta rueda de prensa y luego dar opción a que nos preguntéis lo que consideramos, nosotros, voy a volver a insistir, nosotros llevamos años denunciando el modelo asistencial de la Junta de Castilla y León. Hemos visto pasar muchos consejeros, pero el equipo directivo siempre ha sido el mismo. Llevan más de 20 años el mismo equipo directivo. Cambian los consejeros, es decir, que cambia el portavoz, pero siguen los que mandan. Y eso es lo grave. Un sistema caduco que no está sirviendo, un sistema que desde nuestro punto de vista tiene más interés en que alguien tenga negocio en hacer un derecho, lleva mandando en la consejería más de 20 años. Y de cada 4 años suele cambiar el portavoz de la consejería, que es el consejero. Si no cambia el núcleo, si no cambia quien toma las decisiones, poco va a cambiar el modelo. Cuando este modelo ha explotado en la pandemia, cuando todo el mundo se ha dado cuenta del fracaso de este modelo, nosotros recogimos una serie de informes que nos dieron los propios trabajadores, que nos costó mucho, porque muchos trabajadores tenían miedo, tanto en lo público como en lo privado. Con esos informes que nos dieron los trabajadores se lo presentamos a la Fiscalía. Nosotros no hicimos ninguna denuncia a la Fiscalía, sino presentamos a las distintas fiscalías provinciales los informes que nos habían dado los trabajadores. Unas fiscalías ya han dicho que con esos datos no eran suficientes para iniciar una investigación y otras no nos lo han dicho nada, pero han salido en la prensa, como la Fiscalía de Valladolid, diciendo que sí que estaban investigando. Pues ante la pregunta que dijo la consejera el otro día de que la falta de transparencia de UGT por no informar sobre esto, la recuerdo que las acciones de la Fiscalía la informa la propia Fiscalía. Nosotros nos limitamos a dar unos datos a la Fiscalía y a esperar que actúe la Fiscalía. La Fiscalía hace unos informes anuales donde habla de todo su trabajo. Por tanto, no es una falta de transparencia nuestra. Nosotros somos absolutamente transparentes. Y lo repito, ha habido alguna fiscalía provincial, como la de Palencia, como la de Soria, como la de León, que han dicho que esos datos no eran suficientes para iniciar una investigación. Otras, como la de Segovia, como la de Valladolid, no nos han contestado. Pero hace poco, una entrevista que se hizo en un medio de comunicación vallisoletano al fiscal jefe de Valladolid, dijo que estaba investigando la denuncia de UGT. Por lo tanto, yo no veo esa falta de transparencia por ningún lado. Nosotros sí queremos falta de transparencia de la consejería, pero no la vemos nosotros. La ve el propio gobierno de la Junta de Castilla y León, cuando el vicepresidente y portavoz, y creo que consejero de la transparencia, ha hecho un informe el que presentó el viernes, en el que acusaba a la propia consejería de falta de transparencia. Yo lo digo muy fácilmente, no estoy diciendo absolutamente nada que no esté, que haya salido en la prensa. Quiero recordar que los distintos medios de comunicación de Castilla y León decían: la Consejería de IGEA desmonta los argumentos de familia por no dar datos de fallecidos por las residencias. Esto es un titular de un periódico de Castilla y León. Por traer 20 titulares iguales. Y es con fecha del 3 de octubre, es decir, del viernes. Es decir, yo no estoy diciendo, UGT no está diciendo que la Consejería de Familia no es transparente, lo está diciendo el propio gobierno de la Junta de Castilla y León. Yo no sé lo que pasa en el gobierno de Castilla y León o en los gobiernos que hay en Castilla y León. Eso lo saben ellos, los distintos gobiernos que hay. Pero nosotros sabemos lo que dicen ellos de ellos mismos, cómo se describe. Mirad, nosotros hemos presumido mucho. Quizá con el COVID estamos dándonos cuenta de que estábamos presumiendo de más, porque decía mi abuela, que era muy sabia, porque era de un pueblo de tierra de campos: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Nosotros presumíamos mucho de nuestro estado del bienestar.
pues a lo mejor carecíamos mucho del estado del bienestar. El estado del bienestar se basa en 4 patas: en educación, en sanidad, en pensiones y en dependencia. En pensiones, prácticamente el 90% es un sistema público. Existen las pensiones privadas, pero de una manera minoritaria. En sanidad, el 90% es público, existe la sanidad privada, pero algo muy residual y casi elitista. En educación, el 50% vamos a dejarlo que es un sistema público, el resto está concertado. El privado existe, pero es minoritario. La educación está en lo público y en lo concertado, es decir, financiado con dinero público. Pero nos vamos a la dependencia, el 4º pilar, donde está la gente más dependiente, donde está la gente más necesitada. Y resulta que el 90% es privado y solo el 10% es público. Es terrible, ¿no? Que los que más lo necesitan están en manos de privadas. Que los que más lo necesitan están en manos de empresas que solo miran el interés. Yo he visto empresas como, no voy a decir el nombre, a grandes empresarios con equipos de fútbol pidiendo subvenciones a la Junta de Castilla y León para dar sus residencias de la tercera edad. Eso lo hemos visto todos. Pero también hemos visto que esas mismas residencias cobraban a sus pacientes, a sus usuarios, a sus residentes, la tasa COVID. Es decir, les cobraban un plus por unas EPIs que a su vez pedían a la consejería que se las facilitase y se las pagase. Y le están cobrando la tasa COVID. ¿Eso qué creen que han hecho? ¿Han aumentado las plantillas? No han aumentado las plantillas. Las residencias privadas tienen un déficit terrible de plantillas. Estamos con trabajadores mal pagados, maltratados, que no tienen EPIs, que lo ha dicho mi compañera antes, que llevan con los mismos equipos 15 días, equipos que tienen que cambiarse de un solo uso, les usan entre 15 y 20 días. Pero eso sí, algunas cobran la tasa COVID, otras se lo piden a la gerencia que se la paguen y otros piden que les den subvenciones. Yo creo que estamos en un desbarajuste absoluto. Y luego hay otro problema. Nosotros pedimos 2 comisiones de investigación. Una, que se investigase lo que había pasado, ¿no? Que se investigase. Fíjate qué cosa más. Que se mirase lo que había pasado. No nos apoyó más que un partido político, con 2 procuradores. Podemos, creo recordar. El resto no quieren investigar lo que ha pasado. También pedimos otra comisión, que los distintos partidos de Castilla y León, que están en las Cortes de Castilla y León, por lo tanto son los que legislan, hiciese una comisión sobre el modelo residencial y se pusiesen en claro y que todos los ciudadanos de Castilla y León supiéramos los distintos modelos que proponían estos partidos, así como la financiación. Nadie ha cogido el guante. La Junta ha hecho un grupo de trabajo, que lo ha dicho, que es una sucesión de monólogos, luego se hace 10 minutos una pequeña puesta en común por si alguien quiere preguntar algo, la gente se limita a dar sus exposiciones, no sabemos las conclusiones, va pasando el tiempo, el modelo que había en marzo sigue habiéndole en octubre, los problemas laborales, los problemas de salud, de prevención siguen siendo los mismos, hay una segunda ola, no sabemos las actuaciones de la Junta. Y ahora, como ha dicho muy bien mi compañero Miguel, que ha desgranado perfectamente el informe, resulta que nos manda un informe, yo lo tengo aquí, y hay una cosa que lo ha dicho mi compañero, y es que, si no lo habéis leído, que me imagino que le tengáis vosotros también, no sé si se lo han pasado a los medios de comunicación, el informe, te vas al índice y habla de la revisión del modelo asistencial de Estados Unidos. No sé qué tiene que ver España con Estados Unidos. El modelo asistencial de Canadá, país en mano de España. El modelo asistencial de Alemania. Ojalá estuviéramos en Alemania. Modelo asistencial de Suecia. ¿Por qué no el de Noruega? ¿Por qué no el de Dinamarca o el de Bélgica? Modelo asistencial de Francia y modelo asistencial de Reino Unido. Yo creo que para saber lo que ha pasado en el COVID es importantísimo saber
el modelo asistencial del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Suecia, de Canadá y Estados Unidos. Así sabremos lo que ha pasado en las residencias de Palencia, de Soria, de Ávila, de León, sabiendo lo que pasa en Oregón, en Nueva York, en Los Ángeles, en Oslo, en Baviera y en la Normandía Baja. Sabiendo lo que pasa en la Bretaña francesa, sabremos lo que ha pasado en Soria. Es que es alucinante. Es alucinante que en un informe de más de 200 páginas, no haya ni la más asomo de autocrítica. Y solo se presuma de las plazas concertadas y a las que llama públicas. Pues mire, la voy a decir, la voy a recordar, que lo han dicho mis dos compañeros, de 700 residencias, solo 18 son de verdad 100% públicas. Solo 18. El resto están gestionadas para ganar dinero, no para tratar y cuidar dependientes, sino para ganar dinero. Y la Junta de Castilla y León es cómplice de eso desde nuestro punto de vista. Lo que esperamos es un debate público con los partidos políticos, que son al final los que legislan sobre el tema. Y sobre todo lo que esperamos es que la gente se dé cuenta que para tratar bien a los dependientes, para tratar bien a las personas necesitadas, para darles sus derechos, que no estamos pidiendo más que se les dé sus derechos, tiene que haber unos trabajadores bien pagados, bien tratados y con todos los equipos de protección necesarios. Ahora esto no sucede. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quisiera preguntaros, a propósito de ese informe que habéis analizado, ese informe también habla de que se han derivado hasta junio a 5.000 ancianos de residencia. Yo quiero preguntarle al doctor si que lo ha vivido, si esa cifra puede ser cierta o no, en función de las denuncias de familiares y de auxiliares y de sanitarios que decían sistemáticamente que en los primeros meses de pandemia se negaba ese traslado a los hospitales que estaban saturados. A ver, hay una cosa clara. El informe o las instrucciones que emite la Dirección General, el gerente regional de SACIL, en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales, creo que está fechado sobre el 20 de marzo, así, donde se hablaba claramente de que la atención sanitaria se llevara a cabo in situ en las residencias y que no se derivaran a nuestros mayores. Estaba buscando la fecha que os he dado, creo que es los primeros datos que ponen en el informe. Pues hasta el 10 de mayo no aparecen los primeros datos en el informe sobre derivaciones. Se hace un cómputo desde el inicio de la crisis hasta el 10 de mayo y salen ese resultado en torno a los 5.000. 5.000 que son probablemente después de pasada el gran pico, que son mediados de abril. Pues probablemente. Se da de nuevo un dato interesado, maquiavélico, hablando de que sí que ha habido derivaciones, pero como te decía antes, el documento fechado el 20 de marzo deja bien claro que la atención debe ser prioritaria y primordial en el propio centro residencial y no derivado a los hospitales. Sobre esa pregunta, te puedo decir una cosa que me ha dicho hoy. Cuando venía para acá me encontré con la familia de una dependiente que está en una residencia privada de un pueblo, de un pueblo muy cercano aquí a Valladolid, del Alford, donde se ha creado un brote. Les han metido en su habitación y no les hacen pruebas, y cuando les he preguntado que por qué no hacían las pruebas, dicen que porque no van a gastar tanto dinero en hacer pruebas para personas mayores. Eso lo ha dicho una usuaria. Yo, si es verdad o mentira, pido a la Junta que investigue. Lo que nosotros sabemos es que a día de hoy, por lo que nos dicen los familiares, se tarda en mandar a los pacientes a las instituciones sanitarias. Se tarda. Es lo que nos dicen los familiares. Yo, si eso es verdad o mentira, me gustaría que la Junta de Castilla y León lo investigase. ¿Sobre esto? Sí, yo sí que quería apuntillar sobre el tema que se ha dicho de lo de la tasa COVID. Decir que es un fondo de inversión, que es Coliseo, con la marca comercial La Saleta,
que ahora mismo tiene un rebrote importante del 50% de usuarios contagiados y el 20% de trabajadores contagiados. Es esa misma residencia que en nuestra organización, nuestro delegado sindical, presentó un escrito a la dirección diciendo que había falta de personal, que los equipos de protección individual eran insuficientes, que había falta de información sobre los planes de contingencia, que al comité de empresa no se le informaba, que es el que ha cambiado de forma unilateral y además diciendo que son unas directrices que marca Sanidad, las jornadas de 14 horas, y además decir también que es en esa residencia donde se están utilizando los buzos con el estrés postraumático, que es trabajar con un buzo que encima no sabes si te vas a contagiar porque no se desinfectan. Se pueden regar por fuera, desinfectar, pero no por dentro. Estamos hablando de buzos que son desechables, pero con el agravante que se utilizaron en el primer brote y que además hemos tenido conocimiento de que cuando no hay suficientes buzos le dicen a los trabajadores ponte uno de los que hay, y un compañero precisamente, no sé si fue compañero o compañera, se puso uno que por lo visto quien había tenido ese buzo luego dio positivo. Por lo tanto, hay una falta de control, de seguimiento y de vigilancia de que los planes de contingencia y las medidas de protección se lleven a cabo, no solo el modelo en sí. Hay una falta también de formación a los trabajadores que la empresa tenía que haber asumido, porque los equipos de protección deben, es obligación, estar formados y además para saber utilizarlos y para que verdaderamente la protección sea efectiva. Eso tampoco se ha llevado a cabo. Esta empresa, que es un fondo de inversión, no sabemos, pero me creo que según ha dicho la Junta, también haya recibido protección por parte de gerencia en cuanto a material dado a las residencias, pero como a través de Facua llegó al Ministerio de Trabajo de que no se podía cobrar la tasa COVID, la hicieron de forma voluntaria y efectivamente hay familias que no han pagado y otras que sí. Por concretar un poquito el balance de Valladolid y la situación concreta de las residencias aquí. El balance que podemos hacer en Valladolid es que el problema es que es idéntico en todas las 9 provincias. Aquí en Valladolid se han producido, que sepamos, entre 3 y 5 brotes en los últimos días. La petición que está hablando mi compañera es una residencia de Valladolid, de un pueblo del Alfoz, pero que tiene de un pueblo del Alfoz, y tiene fecha del 24 de septiembre el escrito remitido, ¿eh? Estamos hablando de hace días. El problema en Valladolid es el mismo, estamos viendo que es el mismo en todo Castilla y León. Van saliendo brotes en distintas residencias, en algunas se saben por medio de los medios de comunicación de vosotros, que sois los que está haciendo la labor, pero nunca por la Junta y nunca por el informe de la Junta. Pero el problema es idéntico en las 9 provincias. ¿Este colisteo es este mismo del equipo de fútbol al que te referías? No. Vamos a ver, los grupos de inversión se identifican porque no tienen propietario. La gente mete dinero para sacar dinero. El que yo hablaba es de un grupo empresarial que es propiedad de un señor que dirige uno de los grandes equipos de fútbol español. Porque, no sé si sabéis, Florentino Pérez salió públicamente, claro, que es Clece. Florentino Pérez salió públicamente pidiendo subvenciones para la Junta, subvenciones para residencias. Por eso lo decíamos, es que lo habéis publicado vosotros, quiere decir que no es Florentino. Pero lo que nosotros decimos es que, lo hemos dicho siempre, mirad, hubo un cambio trascendental en la crisis económica. Hasta la crisis económica, la residencia, la dependencia, la llevaban empresas, muchas sin ánimo de lucro, Cáditas, Cruz Roja,
Lo llevaban tanto ayuda a domicilio como teleasistencia, como muchas residencias. ¿Qué pasó con la crisis económica? Grandes grupos constructores vieron que ya el negocio no estaba en la construcción, pero el negocio estaba en la dependencia. Y se pasaron a la dependencia. Y ahora la mayoría de las residencias están llevadas por grupos constructores. Como estos grupos constructores están ganando mucho dinero en las residencias, ¿qué ha pasado? Han atraído a los grupos de inversión, que todavía funcionan con mucha más, bueno, le llaman fondos buitres, pues funcionan como los buitres. Hemos pasado de las palomas a las águilas y de las águilas a los buitres. Y bueno, y sobre esta empresa, Clete, tengo que decir que... De todas maneras, perdón, nosotros no estamos contra ninguna empresa y son todas las empresas, lo que nosotros negociamos con todas, lo que queremos hacer es convenios laborales con todas, pero el problema es que la mayoría de los convenios laborales de estos sectores nos cuesta muchísimo. La mayoría no estamos firmados, solo os digo, por ejemplo, el convenio de ayuda a domicilio a nivel regional, donde si os cuento las ofertas os morís de pena de cómo tratan a las trabajadoras. Si os cuento los problemas que tienen las trabajadoras en estas empresas, son vergonzosos. Muchos de ellos les publicáis vosotros continuo y constantemente. Es decir, que seguimos insistiendo en que es un personal mal pagado y maltratado. Y lo que decía mi compañera, cuando se habla de plazas concertadas y plazas públicas, hay una diferencia. Hay muchos problemas laborales en las plazas gestionadas por la Junta de Castilla y León, por la gerencia, pero el ratio de profesionales a usuarios no tiene nada que ver con el ratio de las privadas. Por tanto, no se puede tratar igual a una persona si hay mucho menos trabajadores. Por tanto, no puede decir la consejera tratar a todas las plazas por igual. Pues entonces desde nuestro punto de vista, está engañando a la sociedad. ¿Alguna pregunta más? Pues mira, nosotros sí que tenemos unas preguntas a la Junta de Castilla y León. Como la consejera nos ha pedido transparencia, nosotros hemos recogido el envite, le hemos contestado su pregunta de las fiscalías y ahora le vamos a hacer una serie de preguntas a la consejera, que es, ¿cuáles fueron los criterios de controles de verificación para que se tuvieran que intervenir 6 residencias en Castilla y León? ¿Cómo se está haciendo el seguimiento de control y garantía del cumplimiento de los 42 protocolos que ha diseñado la Administración? ¿Se ha diseñado un sistema de recogida de información para quiénes son los responsables o las responsables y cuáles son sus obligaciones para hacer el seguimiento coordinado entre los servicios sociales y los centros de salud? ¿Quiénes son los responsables de hacer valoraciones de las situaciones que están viviendo los centros residenciales y por qué no se hacen públicos? De los 828 informes de comprobación y control de los centros, ¿había indicadores de seguimiento y evaluación cómo se está dando la atención residencial? ¿Hay diferencia de trato en cuanto a la aplicación del modelo ACP? ¿Cuáles son las residencias que han tenido dotación de EPIs por parte de la Administración? ¿Por qué no se han hecho públicos los informes de las 501 residencias visitadas? Al amparo de la Ley de Transparencia, ¿se nos puede facilitar información de las residencias de Castilla y León que cuentan con financiación pública? ¿Dónde están localizadas las plazas concertadas y qué número de plazas tiene cada residencia? Si más de 42.000 personas dependientes tienen una prestación vinculada que no llega a 50 euros mensuales, ¿cómo se distribuye el resto de las prestaciones? Debido a los factores de riesgo de contagio, porque a las empresas no se les obliga a tener equipos de protección individual suficientes y un plan de continuidad en la actividad de las posibles bajas de personal, ¿la Administración sigue pagando las plazas concertadas de los fallecidos? ¿Por qué fue la última consejería en elaborar los planes de contingencias? ¿Por qué oculta los datos referidos por los centros? ¿Por qué no existía en Castilla y León un registro de usuarios? ¿Por qué la Consejería de Sanidad tuvo que intervenir de facto en la Consejería de Familia? ¿Por qué se perdió tiempo en activar incluso más allá de la declaración del estado de alarma? ¿Cuál es el tanto por ciento real de las plazas de financiación pública? ¿Por qué no se han inspeccionado todas las residencias? ¿Qué criterios se ha seguido para llevarlo a cabo? ¿Por qué hasta los primeros días de abril no se han dado datos de fallecidos?
Y es a raíz de informaciones periodísticas cuando se empiezan a padecer. ¿Qué entiende usted, si se lo decimos a la consejera, por transparencia, cuando el propio consejero de la transparencia de la Junta de Castilla y León le tiene que leer la cartilla? ¿Por qué no dijo, cuando a día de hoy no queda ni un solo habitante de esta comunidad, perdón, ¿por qué no dimite cuando a día de hoy no queda ni un solo habitante de esta comunidad que no conozca su pésima gestión? Porque desde luego nosotros pedimos que el señor Mañueco la cesase. Y seguimos insistiendo, y cada vez más, con más peso, de que sea cesada ya. Castilla y León no se merece esta gestión. Si no tenéis alguna pregunta o algo. Esperemos a ver un momentino que hace un tiempo que lo pusimos. ¿Está? Va con retardo. Va con retardo. Pero por el momento no hay nada. Bueno, pues muchísimas gracias, A vosotros. Es hecho un poco largo, pero es que con un informe así... Es que yo le agradezco mucho el informe porque así Miguel, sobre todo Miguel y Fonsi, que son los que más se le han leído, ya sabemos cómo funcionan los centros asistenciales en Canadá, que nos tenía muy preocupados. Nos tenía realmente preocupados de cómo funcionaban en Canadá. Una cosa, ¿estáis en contacto con la plataforma de familiares de alguna manera? Ellos han denunciado también en Toreno, en el ayuntamiento, pues la residencia, no sé si conocéis, también problemas con las trabajadoras. En ese sentido, no sé si... A nosotros nos han llamado, cuando hicimos la rueda de prensa después de salir a la nueva normalidad, nos llamaron varias, no sé si asociaciones, nos llamaron varios, porque lo que pasó en muchas residencias se crearon como grupos de WhatsApp, como grupos, asociaciones de familiares de los residentes, y nos llamaron muchas, dándonos datos, muchos datos de muchas residencias. El problema es que nosotros no pudimos verificarlos con las trabajadoras, porque yo sigo diciendo que hay mucho miedo en las trabajadoras. Y alguna vez sí que tenemos contacto. Y de hecho nosotros estábamos en una plataforma, ¿cómo se llama aquella plataforma? Que yo no la he vuelto a ver. Sí, no, y está, es la plataforma, es una plataforma social pero no tiene nombre, lo que pasa es pero no nos han llamado, pero no se han puesto en contacto con nosotros, ni les hemos visto en la prensa, ni nada. Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa. El problema es que nosotros somos un sindicato. Entonces nosotros tenemos dos vertientes. Uno que es el profesional, que es nuestra federación, donde tenemos el trato con las trabajadoras. Y digo trabajadoras porque el 99% son trabajadoras, aunque haya algún hombre, pero la mayoría son mujeres. Y luego tenemos otra vertiente, que es el de los usuarios, pero que eso lo lleva la UCA, eso lo lleva Azucena, ¿no? Entonces nosotros normalmente suelen tener más relación los usuarios con Azucena, con la UCA, la Unión Regional, con Faustino, que con nosotros. Porque nosotros lo que somos los representantes de los trabajadores. Entonces, y te voy a ser sincero, hay intereses contrapuestos. Porque claro, nosotros denunciamos la falta de trabajadores, pero los usuarios lo que ven es que hay pocos trabajadores y muchas veces culpabilizan a los trabajadores que hay. ¿Me entiendes? Y no, es que los trabajadores que hay están que no pueden más. Porque te voy a decir una cosa, en una residencia donde se hace un brote, tardan en hacer las PCRs a los trabajadores. Si dan positivos, les mandan a casa, es verdad, pero les sustituyen. Porque a lo mejor donde hay 4 trabajadoras, 2 están en casa y tardan más de 15 días en sustituir. Y las otras 2 que quedan tienen que hacer el trabajo que hacían 4, pero que tendrían que hacer 8. Entonces, claro, nosotros tenemos esa dualidad. Entonces, nuestro vía es los trabajadores. Es que el problema es que no se está contratando y en el informe también se dice que esta dificultad no viene de ahora, viene desde hace mucho. La raíz y el origen es la precariedad. Ahora, precisamente, hay trabajadoras que no quieren trabajar,
que están expuestas, que saben que se van a contagiar, que tienen unas cargas no solo físicas, sino emocionales, que no se trata, y la parte psicológica había que tratarla por salud laboral, no se está atendiendo, pero es que además se está potenciando la negligencia. En cuanto hay una sentencia que ha ganado UGT, que dice el tribunal que no pueden dar medicación y se les está obligando porque no hay personal sanitario, no hay enfermeras a dar esa medicación, cuando esa medicación si la administran, tiene que ser supervisada. Pero esto llega hasta tal punto que las residencias, hay empresas como, y tengo que poner desgraciadamente el caso porque ha sido CLECE, que se ha tenido que parar por una compañera de mandar, a hacer los test a los familiares. No es labor de las gerocultoras, ¿vale? Entonces hay que dejar claro las funciones de cómo se tienen que hacer las cosas y habrá que ir a la raíz de mejorar esas condiciones laborales, y eso requiere, que ya lo dijimos en las mesas cuando nos reunimos, la UGT nos reunimos con todas las mesas y todos los partidos políticos y dijimos una cosa, que dentro del plan de choque tenía que ir de forma urgente la modificación de las ratios. Pues no se ha tenido en cuenta. Entonces, ahora mismo, el informe para la Secretaría, que tengo el honor y el orgullo de ser la responsable para cambiar esta situación, vemos que eso es un paréntesis. Ha servido para entretener, para la firma de un pacto que no exigía de que se hiciera una comisión. Y los grupos de trabajo y una ley que está muy bien que salga, va a llevar mucho tiempo, pero queremos cambio y lo queremos ya y sabemos dónde hay que intervenir. Pues os tengo que decir que la mesa de las entidades está muy a gusto con que a ellas le funciona este modelo y quieren este modelo. Entonces este modelo va a permitir, y además a nivel nacional, que se desprofesionalice. En vez de profesionalizar, reconocer y pagar para ser un modelo, como ha dicho Tomás, de un modelo canadiense o un modelo de los países nórdicos, es que esas trabajadoras están incluso mejor pagadas que en el ámbito educativo, que los profesores. Pues aquí es una precariedad absoluta. Entonces, o se va a la raíz del problema, que la conocemos, o no querrá trabajar nadie, porque se le está perjudicando la salud de esos miles de trabajadoras, que son mujeres, que las residencias siguen siendo mujeres, más el 65% de las residencias de gente mayor lo ocupan las mujeres, pero encima con menos recursos, porque ya sabéis que estamos hablando de mujeres dependientes, de un hombre sustentador masculino, que son pensiones de viudedad, con pocos recursos, y no pueden acceder en igualdad de condiciones. Por lo tanto, queremos un modelo de igualdad, y además de igualdad y de equidad, que sea justo, que responda a las necesidades de la ciudadanía. Los enfoques de cómo llevar ese modelo por unidades de convivencia, os tengo que decir que incluso quien se dedica en la mesa de los arquitectos, quien se dedica al diseño de las unidades de convivencia, dijo que efectivamente pueden ser utilizadas para otra situación, porque ahora mismo el no haber desarrollado una política preventiva para los riesgos biológicos, es que esto ha pasado por el COVID, pero cuando había un problema de salmonelosis teníamos el caos en la residencia porque no daban abasto a cambiar pañales. Entonces, hay que tener zonas de aislamiento, que no hay. Entonces, el enfoque, puede haber multitud de enfoques de cómo queramos llevar las cosas, pero el modelo es único y el modelo es de derecho.
y es un modelo de igualdad y equidad. Y la atención centrada en la persona se tiene que dar a todo el mundo. Y no se puede levantar a las 5 de la mañana a las personas porque no le da tiempo al resto. Perdón. Yo solo quería decir, en el récord si queréis, un consejo para la consejera de Familia. Yo creo que es de primero de política asumir las responsabilidades y no parapetarse detrás del cierre de diligencias de la Fiscalía. UGT no ha acusado a la consejera de haber ido con una almohada a acabar con los 2000 y pico fallecidos que hemos tenido en la residencia. Sí que hemos acusado o sí que hemos puesto sobre la mesa la mala gestión que se ha hecho. Uno no se puede parapetar en decisiones judiciales para no asumir responsabilidades políticas. Y creo que eso es de primero de política y por eso pues volvemos a insistir. Es una consejera que ya está amortizada y esperemos que sea solo cuestión de tiempo que sea cesada. El problema no es la consejera, que de verdad lo digo. El problema es el equipo. Si el equipo se mantiene año tras año, legislatura tras legislatura, pasando consejeras, y sigue trabajando para lo mismo, pues entonces, ¿de qué nos vale que pase la consejera? Si no va a cambiar el equipo, que sigan. Lo siento yo por los usuarios de Castilla y León. ¿Habéis detectado que los equipos COVID residencias estén funcionando mejor? Pues mira, ahora? Es que... no lo he mencionado, pero si algo tiene que ha aportado algo de luz este informe es cómo están constituidos los equipos COVID residencia, que viene un cuadro por provincias. Un cuadro que nadie hasta la fecha, desde la Consejería de Sanidad, nos ha dicho cómo estaban configurados los equipos COVID residencia. Y que demuestra que también en Sanidad cada uno ha hecho de su capa un sayo. Da vergüenza ajena comprobar cómo cada gerencia de atención primaria o cada área de salud ha organizado los equipos COVID residencia como ha podido. Es más, nosotros ya sacamos o ya se ha visto a la luz cómo en los momentos iniciales, incluso ya bastante avanzados, no había ningún tipo de equipo COVID residencia. En los datos que pone la propia Consejería de Familia, que habla de que, por ejemplo, el área que más conozco yo, que es el de Valladolid Este, habla de que hay 2 miembros o 2 médicos del servicio de urgencias del clínico en ese equipo, es mentira. No hay 2 miembros. Inicialmente fueron los que tuvieron que acudir a algunas residencias y obligaron a que la gerencia de atención primaria Valladolid Este pusiera personal médico para que les acompañara, porque no era labor del servicio de urgencias. Y a partir de ahí es cuando empiezan el 19 de marzo las visitas de los equipos de COVID residencia en el área de Valladolid Este. Y no es verdad que sigan dentro, pero es la única luz que aporta sobre este asunto el informe. Es que este tema para nosotros es primordial. Podemos seguir horas. Si no nos paráis, aquí podemos deciros, porque podemos, tal como os hemos enseñado esta carta, ha leído Fonsi esta carta a una residencia de Valladolid, podemos enseñaros 200 cartas que estamos mandando a 200 residencias, 200 cartas que mandamos a la consejería que no nos contesta, al vicepresidente dijera que no, quiero decir, porque nadie quiere dar la cara en este momento con este tema. De la información sobre las muertes en residencia, nosotros tenemos una pelea titánica desde el minuto 1. Ya lo sé, lo veo. Os leo todos los días, entonces lo Sí, veo. es como un... Porque tú escribes en el note de... Sí, yo llevo desde el principio de la pandemia con el tema residencias, he hablado con los Sí, Carlos. los sindicatos, Sí. y la verdad que ha sido... Sí, y sigue siendo,